capítulo 8, y particularmente estudiaremos la unidad o la sección que se extiende desde el versículo 5 hasta el versículo 11. ¿Estamos todos allí? Muy bien, mis hermanos. A modo de introducción quiero hacer los siguientes comentarios. Usualmente, mis hermanos, dentro del mundo evangélico protestante, uno escucha que se dicen muchas cosas respecto al Espíritu Santo, se dice mucho respecto a la tercera persona de la Trinidad. Hay movimientos extremos y que son claramente movimientos herejes que incluso dirán que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una fuerza activa o que es un mito por allí que está revoloteando. Hay otros que no se atreven a tanto, pero están dispuestos en todo caso a creer casi cualquier cosa que les digan respecto al Espíritu Santo. Lo que sea que les digan del Espíritu Santo lo van a creer sin corroborarlo en las Escrituras. Es por esto que muchos en nuestros días piensan que la labor del Espíritu Santo en medio de la iglesia tiene que ver con la capacidad de hacer convulsionar a alguien cuando le pongan las manos encima, con la capacidad de subirlo o bajarle la tensión a alguien, que es lo que ellos experimentan cuando se les sube y se les baja la tensión. O piensan que el Espíritu Santo tiene que ver con hablar en otras lenguas o balbucear disparates, o con decirle profecías al oído a las personas, o con darles visiones extrasensoriales o sueños místicos que parecen más los efectos de una sobredosis de sustancias psicoactivas que cualquier otra cosa. Pero muchos hoy en día, mis hermanos, piensan que eso es el Espíritu Santo. Muchos hoy en día creen que ese es el mover del Espíritu Santo. Alguien me preguntaba recientemente: ¿en tu iglesia ministran la presencia de Dios? Y yo le pregunté: ¿qué es ministrar la presencia de Dios? Quien me hizo la pregunta trató de darme varias respuestas y al final se rascó la cabeza y me dijo: yo no sé qué es eso. Y está en una iglesia desde que tiene 6 años. Y me dijo: la verdad es que no sé qué es ministrar la presencia de Dios. Le dije: bueno, creo que sí lo hacemos, pero no como tú crees que como tú crees que deba ser. Ministrar la presencia de Dios no tiene que ver con que lancemos cogidos de la mano, balbuciemos como bebés o revoloteemos en círculos en el salón. Ministrar significa servir. Así que yo le dije: sí, servimos a los hermanos, pero no hacemos este tipo de disparates, y mucho menos dentro del contexto de la celebración del culto dominical. Pero volviendo al punto, las personas, por el desconocimiento que tienen del Espíritu Santo, están dispuestos a creer del Espíritu Santo casi cualquier cosa que se les diga del Espíritu Santo. Y hago esta afirmación, mis hermanos, o digo estas cosas que todos ustedes seguramente conocen, con un propósito de darle fundamento a la siguiente afirmación: muchas personas que se confiesan como cristianos no tienen ni idea de quién es el Espíritu Santo. Muchas personas que dicen ser cristianos no tienen ni idea de quién es el Espíritu Santo, y como no tienen ni idea de quién es el Espíritu Santo, están dispuestos a creer cualquier cosa que les digan de él, o están dispuestos a creer que el Espíritu Santo está dispuesto a hacer cualquier cosa que a ellos se les pase por la cabeza. Recuerdo años atrás, y traté de recordar en dónde, pero no lo recordé, pero sí recuerdo que lo leí. Recuerdo años atrás, leí en alguna parte que alguien decía, y creo que tiene mucha razón, que la iglesia de este siglo, no me refiero a la del presente siglo en un término bíblico, sino a la del siglo XXI, que la iglesia de este siglo en el futuro sería recordada por la ignorancia que tiene de las Escrituras, pero particularmente por la ignorancia que tiene en la doctrina de la neumatología, en la doctrina del Espíritu Santo y en la obra que éste hace en la vida del creyente. Lo que nos muestra el texto que leímos hace un momento antes de empezar con la predicación es parte de esa obra que el Espíritu Santo hace en el corazón del creyente, y cómo por medio de dicha obra el Espíritu Santo cambia, mis hermanos, cambia la naturaleza del individuo en la que él habita. Un individuo
en el que el Espíritu Santo habite no puede seguirse portando como antes, es lo que quiero decir. El Espíritu Santo cambia completamente su naturaleza. Llama mucho la atención, mis hermanos, que a lo largo del desarrollo de los primeros 7 capítulos de la carta a los romanos, solo se haya hecho una vez mención del Espíritu Santo de forma explícita. No sé si alguien lo había notado. En los primeros 7 capítulos solo se ha hecho de manera explícita una mención al Espíritu Santo, pero llama más la atención que en el presente capítulo 8 por lo menos se le menciona de manera explícita unas 20 veces. Lo que quiero resaltar, mis hermanos, es la gran importancia que ocupa la tercera persona de la Trinidad en el presente capítulo que estamos estudiando, el capítulo 8. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que Él hace respecto al creyente o en la iglesia? Quiero citar una definición que da el pastor John MacArthur, que creo que contiene mucha sabiduría. Miren lo que dice el pastor John MacArthur respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para el creyente lo que Dios el Creador es para el mundo físico. Sin Dios, dice MacArthur, el mundo físico no existiría. Ha sido creado y es sustentado continuamente por el poder de un Dios omnipotente. De igual manera, el cristiano necesita del Espíritu Santo, quien por supuesto también participó en la creación del mundo. Y añade lo siguiente: el Espíritu Santo es el agente divino que crea, sustenta y preserva la vida espiritual de los que depositan su confianza en Cristo. El Espíritu Santo es quien al final llevará a su plena consumación la salvación de todos los creyentes y que le concederá gloria eterna a los creyentes en la presencia de Dios. En otras palabras, mis hermanos, el Espíritu Santo es quien vivifica al creyente. El Espíritu Santo es quien le da vida al creyente, quien lo sustenta, quien lo preserva a lo largo de este trasegar humano. Y lo hará hasta que nos lleve a nuestra patria celestial. Si nosotros pensamos en esto que acabamos de decir del Espíritu Santo, como aquel que vivifica al creyente, como aquel que lo sustenta y lo preserva hasta llevarlo al cielo, claramente tenemos mucho que diferir de estos movimientos que dicen que el Espíritu Santo o es una fuerza activa o es alguien que me ayuda para que yo le ponga la mano encima al otro y lo haga convulsionar. Claramente diferimos de ese tipo de definiciones erradas del Espíritu Santo. Claramente lo hacemos. En los versículos 5 al 8 del texto que vamos a estudiar hoy, el apóstol Pablo en estos 3 versículos se ocupa de darnos una descripción adicional de los 2 tipos de personas que él dijo que existen en el versículo 4 en la parte B, que fue el que estudiamos la semana pasada. ¿Qué tipo de personas existen según el versículo 4 en su parte B? Los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Y creo, mis hermanos, que antes de avanzar más en los otros textos, vale la pena que profundicemos en este aspecto. A lo largo de las Escrituras, mis hermanos, ustedes pueden observar lo siguiente: a los ojos de Dios solo, escúchenme muy bien, solo hay 2 tipos de personas en el mundo: los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu, los que le pertenecen a Dios y los que no le pertenecen a Dios. En esta distintiva que Dios hace de la humanidad entre los espirituales y entre los carnales, mis hermanos, escuchen muy bien esto: no existe un terreno intermedio. No hay alguien que esté puesto en la mitad entre si es un creyente o es un impío, o es un creyente o es un impío. No hay un terreno intermedio, mis hermanos. O una persona ha sido perdonada por Dios y está en el reino de los cielos, o no está perdonada por Él y pertenece al reino de este mundo. O una persona es hijo de Dios o es hijo del diablo. Físicamente hablando, nadie puede estar parcialmente vivo o nadie puede estar parcialmente muerto.
o está muerto o está vivo. Es lo mismo en lo espiritual. No se puede ser parcialmente un cristiano, como comentaríamos antes de iniciar el culto de alguien que escribe que hay cristianos no regenerados. Esto es absurdo. No se puede, mis hermanos, tener vida espiritual cuando se está muerto espiritualmente. Lo que observamos, mis hermanos, en las Escrituras es que todos los seres humanos se encuentran desde la perspectiva divina en uno de estos dos grupos. O es un creyente o no lo es. Leamos el versículo 5 hasta el versículo 8 y empecemos a analizar texto a texto. Versículo 5 dice lo siguiente en adelante: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Lo ven? La clara distinción. Versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Note que el carnal es enemigo de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni, escuchen esto, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Noten que en el versículo 5 hay una expresión que se aplica tanto para los que viven en la carne como para los que viven en el Espíritu. La expresión que se aplica para los dos es la siguiente: los que son, versículo 5, los que son de la carne. Y más adelante dice en la parte B, pero los que son del Espíritu. La expresión los que son es muy importante para entender todo el desarrollo de esta predicación, mis hermanos, porque la expresión debe ser entendida como una referencia básica a la naturaleza espiritual de una persona. Ojo, esto es muy importante. El apóstol Pablo entonces está hablando de dos grupos de personas y está diciendo: estos son creyentes y estos son impíos. ¿Por qué? Porque su naturaleza básica los define como creyentes y su naturaleza básica los define como impíos. Y ya veremos qué es esto de la naturaleza básica de cada uno de ellos. Es más, si nosotros acudimos al original griego para traducir la expresión los que son, podríamos también traducirla de la siguiente manera: aquellos que viven conforme a. Esa es su esencia, vivir conforme a. Sus anhelos, sus deseos se depositan en eso. Los que son conforme a la carne son un grupo, y los que son conforme al Espíritu son otro grupo. A los primeros que el apóstol Pablo hace referencia es a los que son conforme a la carne, es decir, a los no salvos, a los no perdonados, a los no redimidos, a los no regenerados. Y después se refiere a los que son del Espíritu, es decir, a los hijos salvados de Dios, a los perdonados, a los redimidos y a los regenerados. Hay otra expresión muy interesante dentro del texto, mírenla allí en el versículo 5, y es la expresión piensan en, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Y luego agrega, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, pero también agrega, pero por la estructura gramatical, la aplicación piensan en también debe ser aplicada a los espirituales. Lo que quiero decir, o a lo que quiero llamar su atención, es a esta expresión, piensan en. La expresión piensan en tiene su original en la palabra griega proneo. La palabra griega proneo hace referencia a la orientación básica de la mente. La palabra proneo, en otras palabras, hace referencia a un sesgo mental o a los patrones más básicos de pensamientos que tiene una persona. Lo que quiero que hagamos es que unamos la expresión que di acá hace un momento de los que son con la expresión proneos, piensan en, para entender lo siguiente. Lo que el apóstol Pablo expresa en este punto, refiriéndose a los carnales, es que la disposición básica de un no creyente consiste de manera continua en perseguir y anhelar lo que es de la carne. El no creyente continuamente anhela la carne.
El no creyente piensa en la carne, suspira a alimentar los deseos de su carne, planea cómo alimentar los deseos de su carne y no tiene paz en su mente ni un solo de sus días porque todo el tiempo está pensando cómo alimentar su carne. En otras palabras, los que viven conforme a la carne permiten que sus vidas sean básicamente determinadas por sus instintos pecaminosos. La vida del no creyente es controlada, es gobernada por sus instintos pecaminosos. Ellos viven conforme a la carne, están profundamente interesados por ella, hablan cosas de la carne, se ocupan en satisfacer a la carne, quieren darle gloria a la carne. Todo lo que quieren es satisfacerse a sí mismos, de allí que el no creyente sea sumamente egoísta. El no creyente se ama demasiado a sí mismo. Por eso que nosotros no podemos aceptar esa definición que hoy en día nos dicen desde la psicología de tienes que tener mejor autoestima. No, el problema es que tenemos mucha, que nos amamos mucho, que estamos muy ocupados de nosotros y por eso somos tan sensibles a lo que otras personas nos digan. Pero el texto también agrega información, no solamente nos da información sobre los que piensan en torno a la carne, sino también los que piensan y viven conforme al Espíritu. Y aquellos que viven conforme al Espíritu son aquellos, mis hermanos, que someten su vida al direccionamiento del Espíritu Santo. Son aquellos que centran sus esfuerzos en querer hacer con sus vidas lo que le agrade al Señor. En otras palabras, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo está haciendo en estos versículos es recordarle a su audiencia, a los creyentes de la iglesia de Roma y a nosotros también, que lo que define a un verdadero cristiano es algo más que una profesión de fe. Yo soy cristiano, está bien que lo confieses. Es más, si tú eres cristiano, tú tienes que confesarlo, tú tienes que decirlo. Los otros deben saber que tú eres cristiano. Pero lo que dice Pablo en este texto es que lo que define a una persona de si es o no es cristiana no es si lo dice, sino que lo que determina si un individuo es o no es un cristiano es la disposición básica de su espíritu, es decir, la inclinación de su corazón. Eso es lo que determina a un cristiano. ¿En qué ocupan sus pensamientos? ¿En qué ocupan su tiempo en la ejecución de sus acciones? ¿Cómo viven esas personas? Si una persona, mis hermanos, persiste en ser mundana, en abrazar el pecado y dice que es cristiano, por más que diga que es cristiano, realmente él está haciéndose del lado del mundo. Él está adhiriéndose a la monarquía del mundo. No importa cuántas veces diga que es cristiano. ¿Qué puede esperar cosechar alguien que vive para alimentar o satisfacer su carne? El mundo recibirá perdición y aquellos que estén bajo su gobierno recibirán la misma paga. Pero por otra parte, si una persona persiste en las cosas de Dios, si el reino de Dios, mis hermanos, escuchen esto, si el reino espiritual de Dios es la prioridad en sus vidas, es su motivo de preocupación, puede entonces este individuo esperar cosechar un fruto maravilloso en su vida, puede esperar cosechar la dulce comunión con Dios, puede esperar cosechar el amor de Dios derramado en sus corazones, puede esperar cosechar un gozo inexplicable y vivir en esta gloria preciosa de la presencia de Dios, de la cual podrá disfrutar por los siglos de los siglos. Esta es una característica muy marcada en los creyentes, mis hermanos. Los creyentes piensan en el reino de Dios. Los creyentes piensan en la gloria de aquel que reina sobre este reino espiritual. Esta es una prioridad en la vida del creyente. Pero pregunto, mis hermanos, ¿hacia dónde se inclinan los afectos de un no creyente?
¿hacia qué se inclinan? Pues dice nuestro texto, en las cosas de la carne, en filosofías vanas, en tomar posición política y marcar esta como la más cierta y no hay nada más importante, y lo que le preocupa y lo que más le preocupa en la vida es si va a ganar la derecha o la izquierda o la de arriba o la de abajo o la de un lado o la de otro. Mis hermanos, en eso piensa el carnal. Bueno, y no estoy diciendo que los creyentes debamos desatender estas cosas, pero no es nuestra prioridad. Nuestras mentes, mis hermanos, deben estar gobernadas por la palabra de Dios. Pero el no creyente piensa en filosofías vanas, le entrega sus afectos a religiones falsas que les prometerán vida eterna a través de su meritocracia. Piensan en su egocentrismo, en su esfuerzo individual, en el materialismo. De allí que las iglesias, si se les puede decir iglesias, que promueven el aberrante y nauseabundo evangelio de la prosperidad, estén atestadas de personas porque allí se les está alimentando su carne. Ellos quieren que les digan que van a ser millonarios. Y entre otras cosas, agrego que no son víctimas de los falsos maestros, son sus cómplices, porque ellos están recibiendo de ellos lo que ellos quieren que ellos les den. ¿Y en qué enfocan sus mentes los cristianos? ¿En si va a ganar la izquierda, la derecha, la de arriba, la de abajo? ¿En qué enfoca su mente un cristiano? Los cristianos, mis hermanos, dice el texto, fijan sus mentes en las cosas del Espíritu. En otras palabras, mis hermanos, los creyentes pensamos en aquello que es piadoso, en aquello que trae gloria al nombre del Señor, en aquello que trae beneficio a la iglesia. Pensamos en términos del reino de Dios y no en nada más que en eso. En eso piensa un creyente. Me gusta mucho como lo expresa Jonathan Edwards. Los creyentes tienen afectos santos, dice Edwards. En eso piensan los creyentes, en afectos santos. A pesar de las muchas faltas, mis hermanos, que podamos tener, porque es claro que nosotros pecamos, lo hemos hecho y seguramente para nuestra congoja y nuestro dolor lo haremos nuevamente. A pesar de todas esas cosas, mis hermanos, queda claro por estos versículos que la orientación básica determina quién es o no un creyente. Si tú pecas y tu orientación básica te lleva al arrepentimiento, esta es una evidencia de que tú has creído. Allí el Espíritu Santo está inclinando tu corazón a esta orientación básica. Pero si tu orientación básica es la de pecar y seguir pecando y seguir pecando y seguir pecando sin que tu conciencia te acuse, esta orientación básica te da evidencia de que tú no has nacido de nuevo. El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto es muy interesante. Noten algo. Miren la primera parte del versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿No les suena un poco extraño como lo escribe el apóstol Pablo? Noten que él está diciendo, es muerte. No está diciendo que lleva a la muerte. Nos sentiríamos inclinados a pensar que tendría más lógica si dijera, ocuparse de la carne te llevará a la muerte. Pero él no está diciendo eso. Él dice, el ocuparse de la carne es muerte. En otras palabras, mis hermanos, y aquí está hablando de los no creyentes. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, mis hermanos, es que el no creyente es un muerto espiritual. Ocuparse de la carne, mis hermanos, ocuparse de una vida de pecado, no traerá como consecuencia la muerte espiritual. Es porque tú estás muerto espiritualmente que te ocupas de la carne. Es lo contrario. No es que tú vas a pecar y vas a morir espiritualmente. No, es que tú estás muerto espiritualmente y como estás muerto no puedes hacer nada diferente sino revolcarte en la podredumbre del pecado. En Efesios capítulo 2, el versículo 1, el apóstol Pablo dijo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición de todo hombre no arrepentido y perdonado. Ahora sí, arrepentido y perdonado. Pero esa es la condición de todo hombre no nacido de nuevo.
muerto en delitos y pecados. Comenta el pastor John MacArthur: la persona no salva es un cadáver espiritual y en consecuencia es completamente incapaz por sí misma de responder a las cosas de Dios, a no ser que el Espíritu Santo intervenga para convencerla de pecado y capacitarle para responder a Dios con fe y de este modo ser vivificado. La persona salva es tan insensible a las cosas de Dios como lo puede ser un niño muerto en un féretro, insensible a las caricias de su madre que llora por su partida. Así de insensible es el no creyente. Pero el apóstol Pablo nos dice en la parte B del versículo 6 que esta misma lógica también es aplicable a los cristianos. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, nos podemos, mis hermanos, ocupar de las cosas espirituales porque estamos vivos espiritualmente hablando. En un tiempo, todos nosotros, mis hermanos, todos nosotros estuvimos muertos en delitos y pecados, y por gracia fuimos pasados a vida. Y cuando fuimos pasados a vida, entonces el Espíritu Santo, obrando en nuestro interior, nos concede el podernos ocupar de las cosas espirituales. En otras palabras, mis hermanos, ocuparse de lo espiritual es sinónimo de cristianismo. Si una persona no se ocupa de lo espiritual, difícilmente puede afirmar o podría creerse que es un cristiano. Quien no ora, quien no lee la palabra de Dios, quien no tiene comunión con los hermanos, quien no participa de los sacramentos, quien ha abandonado la iglesia, no está ocupándose de las cosas del Espíritu. Y ocuparse de las cosas del Espíritu es sinónimo de cristianismo, porque estamos vivos espiritualmente para hacerlo. Si no lo hacemos es porque estamos muertos, o como dice MacArthur, la persona no salva es un cadáver espiritual. Pero noten, mis hermanos, que el versículo, además de decirnos que el Espíritu vivifica al creyente para que viva conforme a la voluntad de Dios, también nos dice que hay otro fruto para él, y es el fruto de la paz. El creyente, mis hermanos, o la paz de la que habla acá el autor, tiene que ver con paz en relación respecto a Dios. Una persona puede decir que ama a Dios, que adora a Dios, pero si el Espíritu Santo no reside en su corazón, realmente ese individuo, y muy a pesar de él es un enemigo de Dios. Y como enemigo de Dios, con un enemigo como ese no se puede estar en paz nunca. Porque Él creó el universo. Y con ese enemigo no se puede tener paz. Pero el texto dice que aquellos en quienes habita el Espíritu se ocupan de lo espiritual y ellos pueden tener paz. En el capítulo 5, vayan en sus Biblias, mis hermanos, Romanos 5, versículo 10, leemos lo siguiente. Allí el apóstol Pablo declara: porque si siendo enemigos, noten esto éramos nosotros enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que Pablo dice aquí es que una vez tú, mi hermano, tú fuiste enemigo de Dios, así como lo fui yo. Y con un enemigo así no se puede vivir en paz. Bendito sea el Señor por su gracia, que nos llamó de muerte a vida. Ahora, vale la pena responderse un par de preguntas. Cuando el apóstol Pablo habla de paz, ¿a qué se refiere? ¿El apóstol Pablo está diciendo acaso que el creyente nunca estará perturbado? El apóstol Pablo quizá estará diciendo que el creyente gozará de perfecta paz a lo largo de su vida y que esto será ininterrumpido y que uno vivirá tranquilo como nadie en el mundo. Todos ustedes hacen y lo hacen porque conocen las Escrituras, pero también porque se acordaron de su vida ayer, antier, antes de ayer y todos los días. Tenemos problemas, tenemos situaciones que nos generan dolor. Hace unos días, mis hermanos,
estábamos en club de lectura y una hermana me preguntó: pastor, en una prédica, y creo que fue en la anterior o la anterior a esa, me dijo: pastor, en una prédica tú hablaste de que el cristianismo estaba muy ligado al dolor, que el creyente tenía que sufrir en esta vida. Y entonces ella me decía: pero también vemos que la Biblia nos habla del gozo de la salvación. Y me decía: creo que el hilo es muy delgado entre lo que dijiste del sufrimiento, pero también del gozo que tiene el cristiano. Y creo que esta pregunta incluso la habían estado hablando con otra hermana. Y yo le di una respuesta a la hermana que quiero compartir con ustedes, pero quiero que lo escuchen como lo describe el comentarista William Hendrickson. Miren lo que dice Hendrickson. En realidad, cuanto más completamente un hombre esté bajo el control del Espíritu, es decir, un cristiano, y venga a él el conocimiento de vida y paz, tanto más ha de lamentar este hombre la pecaminosidad que aún permanece en él y luchará contra ella. Mis hermanos, ¿saben por qué los creyentes necesariamente sufrimos? Porque aún en nosotros hay un remanente de pecado. Estamos gozosos porque nos espera una patria celestial, pero no podemos evitar sufrir por el pecado que aún hay en nosotros. Lo que quiero decir en este punto, mis hermanos, es que la vida del creyente no es color de rosas, en lo absoluto. Es más, la vida del creyente es una situación ampliamente compleja. Piensen, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 16, cuando Pedro, el Señor le dice: ¿y tú quién dices que soy? Y Pedro, miren lo que le responde Pedro. Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, tú eres el cumplimiento de todas las profecías hechas en la antigüedad. Tú eres aquel Mesías que hemos esperado durante siglos. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravillosa declaración ha hecho Pedro. Y en el versículo 17, Mateo 16, 17, el Señor le reafirma que lo que ha dicho es completamente cierto. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! ¿Quién puede, mirando a los ojos a Cristo, decirle que Él es el Cristo, sino un creyente? Pedro era un creyente. Pero este mismo creyente, a quien el mismo Jesús le ha dicho: tienes la razón, has creído correctamente, yo soy el Cristo. Esto te lo reveló mi Padre, tú lo has entendido, tú entiendes el Evangelio. Ese mismo individuo, un par de días después, estaría negándolo, y no una vez, sino 3 veces, mis hermanos. La tradición dice que este apóstol Pedro, su rostro se marcó de surcos, su cara se marcó con surcos a causa del llanto. Dice la tradición que cuando el gallo cantaba, sin importar cuándo fuera, Pedro caía de rodillas a llorar, y no importaba cuánto tiempo hubiera pasado desde que fue perdonado. Y en su rostro, dice la tradición, se veían las marcas de su llanto. Este era un creyente que gozaba del gozo de la salvación, pero ¿ven el dolor allí presente? El pecado nos hace sufrir. Lo que quiero resaltar, mis hermanos, es que nosotros, a lo largo de nuestra vida, los creyentes, lucharemos con el viejo hombre. En nosotros habrá una profunda lucha entre la confianza y la desconfianza. En nosotros habrá una profunda lucha entre la turbación y entre la paz. Creo yo que todos nosotros nos hemos identificado muy claramente en esta parte del sermón. A todos nos ha pasado esto. Todos hemos sufrido a causa del pecado. Todos nosotros nos vemos identificados en esto. Pero, mis hermanos, si esto te hace pensar en el dolor que ha causado el pecado en ti, quiero recordarte estas palabras de consuelo que dice el Señor en Isaías 26, versículo 3. Tú guardas en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti. ¿Te duele tu vida? ¿Te duele el haber pecado contra el Señor? Bueno, persevera en el Señor, persevera tus pensamientos en el Señor, y Él te guardará en perfecta paz.
En resumen, mis hermanos, es porque la tercera persona de la Trinidad vive en nuestros corazones. Es porque la tercera persona de la Trinidad ha hecho de tu corazón su residencia, que tú, creyente, puedes estar perfectamente confiado de, como dice el versículo 1, que para ti no habrá condenación. El versículo 7 dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Noten, el carnal es enemigo de Dios. ¿Y por qué lo es? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, escuchen, ni tampoco pueden. Un impío no puede someterse o sujetarse a los designios de Dios. Si el Espíritu Santo no le vivifica, no puede hacerlo. Y luego agrega, versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, están imposibilitados. No importa si estamos hablando de un ateo, o no importa si estamos hablando de la persona más religiosa que exista en el mundo. Si esta persona no ha sido redimida, si el Espíritu Santo no habita en su corazón, primero está en enemistad con Dios porque no puede cumplir su ley, y segundo, no puede agradar a Dios. Todo lo que haga lo hará como una afrenta a Dios. De allí que todas las buenas obras de los impíos no son más que un trapo de inmundicia delante de Dios. Y si tú coges todas las buenas obras de todos los hombres impíos en el mundo, las comprimes y le entregas la justicia de todas esas buenas obras a un solo individuo, esa sola obra aún sería un trapo de inmundicia delante de Dios. No hay cosa buena que un impío pueda hacer para agradar a Dios. Solo aquellos que han sido vivificados por el Espíritu Santo pueden vivir para agradar a Dios. Lo que dejan ver este par de versículos, mis hermanos, es la compleja situación del no creyente, y es la de la imposibilidad que tienen de agradar a Dios. Están imposibilitados para acercarse a Él y están imposibilitados para agradarle. Me gusta mucho, mis hermanos, lo que comenta el teólogo ginebro Juan Calvino respecto a este asunto. Y quiero hacer esta cita porque cuando hablamos de la imposibilidad del hombre, muchos suelen sacar un as bajo la manga y le dicen a uno: libre albedrío. No, porque es que el hombre tiene libre albedrío, y si quiere cumple la ley de Dios, y si no quiere pues no la cumple, y si quiere acepta a Dios en su corazón, y si no quiere pues no lo acepta, y al final todo para ellos se resumen a lo que el hombre quiera. Y respecto a ese libre albedrío mal entendido que algunos tienen, comenta Calvino lo siguiente, aportándole a esta discusión. Calvino es un hombre que habla con ironía, y en las primeras líneas van a ver la ironía con la que habla. Dice lo siguiente, comentando estos dos versículos: he aquí el hermoso poder del libre albedrío de los sofistas. Los sofistas, quienes dicen que lo que nos diferencia de los animales es que tenemos una razón tan elevada que tenemos la capacidad suprema de elegir lo que está bien y lo que está mal. O sea, nosotros somos algo así para los sofistas, como unos seres divinos. Y dice Calvino con ironía: he aquí el hermoso poder del libre albedrío de los sofistas. No se cansan de ponderar. En verdad, Pablo declara aquí con palabras muy precisas lo que ellos detestan de corazón, a saber, que nos es imposible sujetar nuestros afectos a la obediencia de la ley. Ellos se regocijan diciendo que el corazón humano es sumamente dócil si es ayudado con la inspiración del Espíritu Santo, y que tenemos libre elección del bien y del mal, de modo que el Espíritu no hace más que socorrernos, estando nosotros en el poder de elegir o rechazar. Y agrega lo siguiente: Pablo, por el contrario a los sofistas, afirma que nuestro corazón está endurecido con obstinación indomable, de modo que jamás puede doblegarse naturalmente y someterse al yugo de Dios. Que la filosofía pagana de la libertad y libre albedrío, dice Calvino, deje todo corazón cristiano. Que cada uno por su parte se reconozca como un verdadero esclavo del pecado,
necesitado para ser puesto en libertad la gracia de Cristo. Gloriarse en otra libertad, dice Calvino, es pura locura. La cita, mis hermanos, es muy clara y creo que es muy oportuna. Nadie puede por su propia determinación pasarse de muerte a vida. ¿Ven ustedes, mis hermanos, la profunda necesidad que tienen los no creyentes de que se les predique el Evangelio? Porque no se pueden librar a sí mismos de la ira de Dios. Si el Espíritu Santo no obra en ellos, no pasarán de muerte a vida. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Pecador, si este es tu caso, si tú asistes sistemáticamente a la iglesia local, si escuchas con paciencia las enseñanzas y tienes algo de simpatía por el Evangelio, pero llevas una vida de práctica aferrado al pecado, debes saber que ese amor que tienes para estar aferrado a ese pecado denota claramente la inclinación o la conducta de tu corazón como un no creyente. Y si esa es tu realidad hoy y mueres bajo esa realidad, el fruto que te espera cosechar es un fruto terrible. Hay quienes ven vivir a la luz de las Escrituras como un imposible. Hay quienes ven que vivir para agradar a Dios es imposible. Y quizás lo ven así porque no están siendo asistidos por el Espíritu Santo. Quizás lo están haciendo en sus fuerzas. Tiempo atrás hablaba con un maestro en el seminario y me contaba que su papá era el pastor de la iglesia en la que él se congregaba. Y habían pasado 20 años donde él estaba predicando sistemáticamente el Evangelio en la iglesia y no había nacido de nuevo. Él me dice con algo de gracia: yo nací de nuevo el mismo año que mi papá. La diferencia es que mi papá llevaba predicando 20 años y yo apenas estaba recién aprendiendo a ir a la iglesia. Si tu vida, mi hermano, mi amigo, es la de una continua práctica al pecado, eso es suficiente evidencia para que sepas que no has sido vivificado. Y si el Espíritu Santo no está en ti, la Escritura dice que estás muerto en delitos y pecado. Ahora, mis hermanos, quiero que noten lo siguiente. Pablo, en los primeros tres versículos que hemos estudiado, del 5 al 8, ha hablado del cristiano y del no cristiano, pero ha hecho un énfasis importante en el no cristiano. Es enemigo de Dios, no puede agradar a Dios, no puede sujetarse a la ley de Dios, todo lo que quiere hacer es alimentar su carne, y eso ha de ser evidencia suficiente para saber que el Espíritu Santo no está en él. Es lo que ha dicho. Ahora, en los versículos 9 al 11, el apóstol Pablo empezará a transmitir un mensaje a la iglesia, a los cristianos en particular. Es más, hay quienes dicen que en estos versículos se puede ver con claridad ese cálido corazón de pastor que tiene el apóstol Pablo, después de una fiera argumentación para exponer el pecado en la iglesia. Ahora escuchen sus palabras, versículos 9 al 11. Mas vosotros, cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Es decir, si el Espíritu mora en ustedes, no pueden vivir según la carne. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia o la justificación. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si es que esto es verdad, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué preciosa realidad, mis hermanos. Después de describir las características y las incapacidades de aquellos que viven conforme a la carne, ahora el apóstol Pablo se dirige a los que viven conforme al Espíritu. Noten esto. El apóstol Pablo, cuando cierra su disertación
A aquellos que viven conforme a la carne, dice, ustedes no pueden agradar a Dios. Pero cuando inicia a hablarle a los creyentes, dice, más vosotros. Lo que notamos aquí es que Pablo asegura que sus lectores, en lo que respecta a la dirección básica de su vida, aquella que es dada por el Espíritu Santo, ellos sí pueden agradar a Dios. Y esto, mis hermanos, es maravilloso y son noticias preciosas para todos nosotros. Si en ti mora el Espíritu Santo, quiere decir que la dirección básica de tu vida apuntará siempre a agradar a Dios. Si tener a Dios como nuestro enemigo no es poca cosa y no podríamos vivir en paz con esta realidad, ahora consideren la maravillosa noticia al saber que lo que hacemos, lo hacemos y lo agradamos a Él. ¿Ven que esto es maravilloso? Esto es maravilloso. Creyente, tú puedes agradar a Dios. Antes todo lo que hacías era una afrenta a Él, pero hoy tú puedes agradar a Dios. Allí mientras trabajas, lo puedes hacer para la gloria de Él. Allí mientras estudias la Escritura, lo haces para la gloria de Él. Allí mientras te tomas un tiempo para descansar y compartir con tus hermanos en la fe, allí estás agradando al Señor. Esto es maravilloso, mis hermanos, y no es algo pequeño. Tú puedes agradar a Dios, el Dios del universo. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, la carne produce pecado, pero tú, que has nacido de nuevo, produces frutos espirituales y puedes agradar a Dios. Ahora eres su amigo. Antes eras su enemigo. Le odiabas, ahora le amas y Él te ama a ti. Estas son noticias maravillosas, mis hermanos, que deben llenar de consuelo nuestros corazones. Hay muchas personas que hoy en día creen, yo no sé si se lo dijeron a ustedes, pero a mí sí, y recuerdo que aparte fue muy traumante. Me dijeron que la evidencia externa que yo tenía que dar para que ellos supieran que el Espíritu Santo moraba en mí, ¿cuál era? ¿Se las dijeron? Que uno tenía que hablar en lenguas. Pues yo me las inventé para que creyeran que tenía el Espíritu Santo, que el Señor me perdone. Muchos creen que una persona podrá dar evidencia de que tiene el Espíritu Santo si balbucea estas cosas que no son lenguas angelicales ni ningún tipo de idioma, no son más sino inventos frenéticos. Muchos creen que una evidencia de que el Espíritu Santo está en una persona es que pueda expulsar demonios. Pero esto no es así, mis hermanos. Lo que define si una persona tiene o no al Espíritu Santo es esa característica fundamental y básica hacia la cual el individuo inclina su corazón. Si el Espíritu Santo mora en el corazón de un individuo, él se inclinará a hacer lo que es espiritual. Él se inclinará a hacer lo que es del agrado de Dios. En el versículo 10 el apóstol Pablo dijo, pero si Cristo está en vosotros. En el versículo 9 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo nos está diciendo, si el Espíritu Santo mora en sus corazones, ustedes verdaderamente son creyentes y darán evidencia de que son verdaderamente creyentes porque el Espíritu Santo transformará su naturaleza, su conducta. No podrán seguir siendo los mismos. La expresión mora, el Espíritu, si mora en ustedes, viene de una palabra griega que es la palabra oikeo, que transmite la siguiente idea. Esta palabra es preciosa. La palabra oikeo tiene que ver con encontrarse residiendo en su hogar, en el seno íntimo de su hogar. Es decir, no es como si usted va de paseo a una ciudad y se queda en el hotel y sigue para su casa. Usted llega allí y no se puede acomodar como si esa fuera su casa. Usted acomoda sus cositas allí en la mesita del hotel, su cepillo, su crema, pero usted sabe que ese no es su hogar, ese no es su lugar permanente. Bueno, la expresión oikeo, mora, tiene que ver como cuando uno llega de ese viaje a la casa y se puede acostar en su cama y uno dice, hoy sí voy a dormir tranquilo, este es mi hogar, este es el lugar que amo, este es el lugar en el que quiero estar. Esto, mis hermanos, es maravilloso.
El Espíritu mora en nosotros porque ha hecho de nosotros su casa. Esto es maravilloso, mis hermanos. A partir del nuevo nacimiento dejamos de ser gobernados por la carne y por el pecado, y ahora la tercera persona de la Trinidad, que es Dios en todas sus dimensiones, habita en nuestros corazones. ¿Esto no es asombroso? ¿Acaso no es asombroso esto? El Dios que creó todo el universo reside en tu corazón. Si tú has creído en Cristo, ¿pueden ver la bondad de Dios en ello? Mereciendo la justa condenación nuestra, no solo fuimos perdonados, sino que vinimos a ser templos del Espíritu Santo. ¡Wow! Esto es maravilloso. ¿Puede, mis hermanos, les pregunto, ¿puede acaso alguien que se dice ser un creyente, puede pecar deliberadamente sabiendo que el Espíritu Santo está en su corazón y que es testigo presencial de sus acciones, de sus pensamientos, de sus palabras? ¿Puede alguien entregarse deliberadamente al pecado sabiendo que el Espíritu Santo mora en su corazón? Oh, mis hermanos, mientras preparaba este sermón, le rogaba al Señor para que este entendimiento de que el Espíritu mora en nuestros corazones no nos deje en paz ni uno de nuestros días. Si tú consideras el cometer un pecado, recuerda que el Espíritu Santo está residiendo en tu corazón aún en medio de la tentación. No deshonres al Espíritu Santo con tu pecado. El apóstol agrega: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La evidencia de que un individuo no es un creyente es que el Espíritu Santo no está en él. La ausencia de este morador divino en un hombre indica que esa persona no es salva. En otras palabras, mis hermanos, una persona que no demuestra deseo alguno por las cosas de Dios, que no tenga una fuerte inclinación por evitar el pecado, que no arda de pasión su corazón por agradar a Dios y por el beneficio de su reino, esta persona está dando evidencia de que el Espíritu Santo no mora en él. Hace un par de días atrás escuché una entrevista en la que la entrevistada le decía a la periodista: mira, se me acusan de muchas cosas, de haberme robado miles de millones, pero yo no hice eso y tengo mi conciencia tranquila. ¿Por qué? Tengo las pruebas, le dice ella, pero más allá de las pruebas que dan fe de mi inocencia, dice esta mujer, tengo algo, que amo a Dios por encima de todas las cosas. Y yo me interesé, yo escuché, le subí el volumen. Yo amo a Dios por encima de todas las cosas, y Dios, dice esta mujer, es lo más importante en mi vida. No hay nada más importante para mí que Dios, que los ángeles y que las energías. Y luego agrega, no, y si yo le hubiera hecho caso a las energías que sentí ese día, pues seguro no hubiera hecho eso, pero no hice caso. Y luego agrega, esa es mi forma de vivir mi espiritualidad. En eso sí tiene razón, esa es su forma de vivir su espiritualidad, pero no es la forma de vivir la espiritualidad. Lo que deja ver esta mujer es algo que, mis hermanos, como menos a mí, me llenó de profunda tristeza escucharla. Es una mujer que dice que ama a Dios, probablemente crea que ama a Dios, pero el Espíritu Santo no vive en su corazón. Ella no es un creyente. Y así como esa mujer, miles de personas en el mundo hoy dicen que aman a Dios, pero aman también a los ángeles, aman también a las energías, aman también a la Pachamama, aman también al Yahé, etcétera, etcétera. Muchas personas viven en el engaño que vive esa mujer, sin el Espíritu Santo. ¿Por qué me causa esto dolor? Porque si esta mujer muere creyendo esto, va a ir al infierno. Aunque crea que ama a Dios, realmente es su enemiga. ¿Ven, mis hermanos, la responsabilidad que tenemos nosotros en esta situación? Mis hermanos, somos muy prestos a quejarnos de la sociedad, de la economía, de la maldad del mundo,
de la corrupción, de los sobornos. ¿Y qué puede hacer la iglesia para evitar esto? ¿Levantar un movimiento político y ganar la presidencia? No, mis hermanos. Predicar el evangelio de salvación. Esa es nuestra labor. Prediquen el evangelio de salvación, para que aquellos que creen que están en enemistad con Dios sepan que son sus enemigos, y si al Señor le place, que vengan en arrepentimiento y fe. ¿Quiénes podrán predicar el evangelio? Aquellos que estén vivos espiritualmente, aquellos en quienes el Espíritu Santo haya hecho su morada terrenal. ¿Ese es tu caso? Ese también es un fruto espiritual. ¿Predicas el evangelio? ¿Predicas el evangelio de salvación? Lo que recibiste de gracia lo compartes con otros que están necesitados de eso que un día tú también tuviste necesidad. ¿Ese es tu caso? En el versículo 11, el apóstol Pablo lo que hace es recoger todo lo dicho en los versículos 5 al 10 y hace un pequeño resumen. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo que hace aquí el apóstol Pablo es agregar una aclaración importante, y es que fue el Espíritu Santo quien actuó como el agente divino en la resurrección de Cristo, y agrega que así como el Espíritu Santo levantó a Jesús de la muerte física y le dio vida a su cuerpo mortal, así también el Espíritu Santo que mora en cada creyente le dará a ese creyente vida nueva ahora y para siempre. Un día nuestros cuerpos, mis hermanos, también serán pasados de la corrupción a ese cuerpo de gloria. Y eso solamente le pasará solamente a aquellos en quienes el Espíritu Santo reside en sus corazones. Ellos recibirán, debo incluirme, nosotros recibiremos un cuerpo de gloria, mis hermanos. A la luz de esta confrontante verdad que hemos estudiado hoy, mis hermanos, vale la pena que respondamos a una pregunta que el apóstol Pablo ha hecho, no en esta carta, sino en su segunda carta a los Corintios. Vayan allí, por favor, segunda de Corintios 13:5, y con esto terminamos. Escuchen con atención, mis hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: examinaos, creyentes, escúchenme muy bien esto, mis hermanos y amigos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados? Examinémonos a nosotros mismos, mis hermanos. Finalizo este sermón animándolos a que pongan sus ojos sobre sus almas. ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué dicen tus acciones de ti? ¿Qué dicen tus deseos de ti? ¿Acaso la forma en la que vives, mi hermano, da testimonio de que realmente el Espíritu Santo mora en tu corazón? ¿Tu forma de vivir da testimonio de que el Espíritu mora en tu corazón? Ese vacío que, como diría alguien, no puede ser llenado ni por todo el universo, ya fue llenado en tu corazón por la presencia de la tercera persona de la Trinidad. ¿O ese vacío sigue ahí a pesar de que tú eres una persona extremadamente religiosa? Mis hermanos, venir a la iglesia no es lo que te salva. Es porque fuiste que vienes. Pero no es venir sistemáticamente y sentarse lo que te va a salvar. Y aclaro, no estoy diciendo que esté mal venir a la iglesia. Ustedes me entienden lo que quiero decir.
¿El Espíritu Santo, mis hermanos, ha hecho morada en sus corazones? La naturaleza básica, tu naturaleza básica, mis hermanos, mi hermano, mi amigo, da testimonio de que estás en Cristo. ¿Qué anhela tu naturaleza básica? ¿Qué anhela tu naturaleza básica un miércoles en la tarde, un jueves en la tarde, un viernes en la mañana? ¿Qué anhela tu naturaleza básica cuando no estás en la iglesia? ¿Anhelas las cosas de Dios? ¿Piensas en el reino de Dios y en su beneficio, en la gloria de Dios? ¿Este es el anhelo de tu corazón? ¿Amas más a Cristo? ¿Lo que haces lo haces para la gloria del Señor? ¿Honras a Dios? ¿Le glorificas con tu vida? ¿O acaso tus pensamientos son sumamente cristianos cuando estás en la iglesia, pero el resto del tiempo no lo eres? Mis hermanos, hay quienes pretenden ser cristianos sin Cristo. Hay quienes se sienten a gusto perteneciendo a una iglesia local, recibiendo la predicación, recibiendo el amor de la comunión de los hermanos y aún teniendo un cuidado pastoral, pero no aman a Cristo. Que el Señor guarde, mis hermanos, nuestros corazones y que nosotros, miembros y asistentes de IBR Monte Calvario, mis hermanos, podamos hoy con gozo decir en nuestros corazones: tú habitas en mí, bendita tercera persona de la Trinidad. Pero si alguien después de escuchar este sermón puede concluir que no, que el Espíritu Santo no habita en él, porque sus inclinaciones son completamente pecaminosas y solamente piensa en lo espiritual de vez en tanto o cuando viene a la iglesia, si ese es el caso de alguien, recuerda que el tiempo aún hoy no ha terminado. Aquel que se encarnó nos proveyó del bendito Espíritu Santo para sostenernos en vida espiritual. Él dijo: después de mí vendrá el otro Consolador. Clamemos a Dios, mis hermanos, para que si alguno dice: yo estoy en el círculo de los desdichados, de no poder agradar a Dios, de no poder cumplir su ley. Bueno, para ti la buena noticia es que si vienes hoy en arrepentimiento y fe delante de Cristo, descubrirás que es cierto que no podías hacerlo, pero el Espíritu Santo te capacitará para que vivas en una manera en la que agrades al Señor por siempre. Vamos a orar, mis hermanos, y darle gracias al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de predicación, de exposición de tu bendita palabra. Te ruego, mi Rey, para que a través de esta predicación, Señor, podamos, como dice el apóstol Pablo, escudriñarnos, examinarnos a nosotros mismos. Señor, te ruego para que quienes hacemos parte de este pequeño rebaño, Señor, no estemos aquí por un compromiso, por aquietar nuestras conciencias o por tener un cumplimiento con una obligación religiosa, sino que estemos aquí motivados por el amor que te tenemos, Señor, y por la injerencia que el Espíritu Santo tiene en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.